Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. El Ministerio de Damas de la Iglesia de Cristo que se reúne en San Isauro, en la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a cada una de ustedes, amigas, mujeres, hermanas en Cristo Jesús. Esta sección es nueva y se llama Mujeres Escudriñando las Escrituras, que pues de hecho es parte del Ministerio de Enseñanza que tenemos para bien nuestras hermanitas, ¿verdad? En la congregación tener. En esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de Josué. Y bueno, como todo inicio de un estudio, hermanas, mujeres, amigas, vamos a empezar con una introducción al libro de Josué para saber las generalidades de este precioso libro que nos regala el Señor en sus escrituras. Primeramente, hermanas, amigas, vamos a dirigirnos en oración para que el Señor nos pueda ayudar a entender este libro. Acompáñenme en reverencia. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor, gracias te damos, Padre Santísimo, por darnos el privilegio, Señor, y la gran bendición de poder compartir tu palabra, Señor, de que podamos romper las barreras de la distancia y de muchas otras cosas, Señor, que ahora, gracias a la tecnología, Señor, podemos compartir más, Señor, y estudiar más tu palabra juntas como mujeres también, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú seas quien hable a través de tu servidora, Padre Santo, y que le des, Padre amado, a todas aquellas mujeres que están ahorita, Señor, escuchando este video, Padre, que las bendigas, que pongas en sus corazones este deseo de conocerte más y que les des, Señor, entendimiento a esta palabra que van a recibir, Señor. Bendice, Señor, a cada una de nosotras, amado Dios, y que todo sea siempre para bien y para edificación. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con la introducción, mis queridas amigas, hermanas. El libro de Josué es el sexto libro de la Biblia y marca el inicio de la sección conocida como los libros históricos. En sus páginas se narra la conquista y el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida, destacando la transición del liderazgo de Moisés a Josué, quien fue elegido por Dios para guiar al pueblo en esta nueva etapa. Su nombre se debe pues a este personaje, Josué, uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar Canaán. Esto lo vimos en Números 13 del 1 al 16. Junto con Caleb, él fue el único que confió pues plenamente en la promesa de Dios, asegurando que la tierra podía ser conquistada. Como recompensa a su fe, Dios permitió que ambos fueran los únicos entre más de 1 millón de personas que salieron de Egipto en entrar a la tierra prometida. Obviamente ellos y sus familias. Y más adelante Josué asumió el liderazgo de Israel y condujo al pueblo a la victoria en múltiples aspectos, como líder político, como militar, pero principalmente como un líder espiritual. Él guió el cruce del Jordán, derrotó a los cananeos y distribuyó la tierra entre las tribus de Israel. Su historia, hermanas, amigas, es un testimonio poderoso de cómo la fe y la obediencia son fundamentales para recibir las promesas de Dios. La tradición sostiene que Josué mismo escribió el libro que lleva su nombre, pues fue testigo ocular de los eventos narrados. Y de hecho, hermanitas, amigas, se menciona que él escribió parte del libro en Josué 24:26 y dice la palabra de Dios así. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces vemos aquí cómo efectivamente Josué fue quien escribió este libro. Sin embargo, pues la parte final, en donde ya se describe la muerte y funeral de Josué, pudo haber sido añadida por Eleazar, hijo de Aarón, que era sumo sacerdote en este tiempo, o por su hijo, el hijo de Eleazar, llamado Finés. Se estima que la redacción de este libro ocurrió alrededor del año 1390, cuando Israel ya se había establecido en la tierra que Dios le había prometido. Josué nos enseña que las promesas de Dios no solo deben creerse, sino que requieren de acción y valentía. Este libro se sitúa en un periodo de transición crucial para Israel. Tras 40 años de peregrinación en el desierto, el pueblo debía tomar posesión de Canaán, una tierra habitada por diversas naciones paganas.
Estas civilizaciones practicaban idolatría y rituales que incluían sacrificios humanos. La conquista de Canaán no solo representaba una hazaña militar, sino que también era una manifestación del juicio divino sobre estas naciones. El libro de Josué narra la transición del pueblo de Israel desde su vida en el desierto hasta que se establecieron en la tierra prometida. Entonces, pues es un relato, hermanas, de conquista, de fidelidad y compromiso con Dios, en el que se muestra que las promesas divinas no se reciben sin esfuerzo, sino que requieren fe, obediencia y acción. A lo largo del contenido de este libro vamos a estar viendo cómo Josué nos enseña que Dios cumple lo que promete, pero espera que su pueblo también confíe en él y camine conforme a su voluntad. Este libro, amigas, hermanas, está lleno de simbolismos que apuntan a Cristo y a la vida cristiana. En primer lugar, el propio nombre de Josué, Yehoshua en hebreo, significa Jehová es salvación, el mismo significado que el nombre de Jesús en griego. Esta conexión nos muestra que así como Josué condujo a Israel a la tierra prometida, Jesús nos guía hacia la verdadera salvación y el descanso eterno en Dios. En Hebreos 4, del 8 al 10, dice la palabra de Dios, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios en las suyas. El cruce del Jordán simboliza el bautismo y la transición de una vida antigua a una nueva en la presencia de Dios. Y lo podemos ver en Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Israel pasó de la incertidumbre del desierto a la seguridad de la tierra prometida, queridas amigas hermanas, en Cristo nosotras pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad espiritual. Y de igual manera, la batalla de Jericó representa la victoria espiritual obtenida no por una fuerza humana, sino por la fe y la obediencia a Dios. En Hebreos 11, versículo 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, Josué realmente es un libro que nos habla acerca de una fe activa, una fe que no solamente se queda en algo que nosotras sintamos, sino que tenemos que demostrar esa fe con acciones. El libro de Josué, hermanas, amigas, es citado indirectamente en el Nuevo Testamento también, por si ustedes a lo mejor no habían notado esto, especialmente en Hebreos, como lo acabamos de leer, y en Efesios. Capítulo 6, versículo del 10 al 18, en donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lugar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apreto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí compara entonces la lucha del creyente, esta guerra espiritual en la que vivimos todas nosotras, aquellas que creemos en el Señor y que hemos entregado nuestra vida a Él, pues con una guerra de Israel, ¿no? Con una guerra literal contra los cananeos y contra todos estos pueblos a los que pues el pueblo del Señor Israel se estaba enfrentando. Entonces aquí pues enfatiza la necesidad de la armadura espiritual para enfrentar las batallas de la fe, así como en ese tiempo pues ellos también tenían que portar su espada y sus armaduras para poder librar estas batallas. De la misma forma en Filipenses 1:6, en donde dice, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues nos encontramos el reflejo de Josué 21:45, en donde dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces aquí nos recuerda que Dios sigue siendo fiel a sus promesas en Cristo, así como el Señor nos ha prometido que va a cumplir todas sus promesas, también Él nos va a perfeccionar en su obra y vamos a poder salir adelante, queridas amigas, queridas hermanas. Otro paralelo importante es la figura de Josué, pues como líder y conquistador, estableciendo el reino de Dios en la tierra prometida. De manera similar, Jesús establece el reino de Dios en los corazones de los creyentes y traerá su reino eterno a la segunda venida. Además, la división de la tierra entre las tribus de Israel nos recuerda también cómo Jesús prepara un lugar para su pueblo en la eternidad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 2 al 3, dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y bueno, hermanas, amigas, entrando en contexto acerca del mensaje que trae este libro, literalmente estaba pues dirigido obviamente a los sacerdotes, al pueblo de Israel, también estaba dirigido a los extranjeros que pues ya vivían entre ellos y en última instancia, pero al final de cuentas la que ahorita nos compete, ¿verdad? Es que está dirigido también a nosotros. Muchas veces tendemos a tomar todos los libros del Antiguo Testamento como simples libros narrativos, históricos, y que realmente decimos, bueno, pero ¿cómo puedo aplicar yo esto? Sobre todo este tipo de libros, el Pentateuco, el libro de Josué, a lo mejor Jueces, otro tipo de libros que tal vez no traen historias así muy concretas, pero pensamos, bueno, pues hay mucha guerra, hay muchas cosas, a nosotros qué nos puede dar como enseñanza. Recuerden que la palabra del Señor, todo es para edificación, todo es para enseñanza y todo es para que nosotras podamos aprender acerca de cómo dirigirnos en la vida, cómo el Señor quiere que nosotras pues respondamos ante ciertas cosas. Es una guía realmente, una guía para que nosotras podamos dirigirnos de forma íntegra como mujeres en la obediencia, a aprender de su palabra, nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a vivir con esperanza, a vivir de una forma en la que es agradable al Señor. Entonces, bueno, pues a lo largo de este libro, Dios nos va a enseñar muy puntualmente la importancia de la obediencia, como les decía, también la confianza en sus promesas y la necesidad de actuar con fe. Desde el inicio, Dios le ayuda a Josué en todo lo que hace y le da un mandato claro. Le dice, y se repite esto, sobre todo en el capítulo 1, esfuérzate y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto lo leemos en Josué 1:9. Israel estaba frente a la tierra prometida, pero la herencia que Dios les había dado pues no iba a llegar sin ninguna lucha. Este principio sigue vigente también hoy, queridas amigas, hermanas. Aunque Dios nos ha dado todas sus promesas, debemos actuar con fe. Debemos vencer el temor que tenemos día a día y seguir adelante confiando en que Él está con nosotros en cada paso. La victoria en la vida cristiana entonces no va a depender de nuestras fuerzas, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver en todo este libro. Uno de los primeros milagros ocurre cuando Israel cruza el río Jordán en seco. Y vamos a leerlo en Josué 3, del 14 al 17. Y dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿A qué les recuerda esto, queridas amigas, hermanas? Si han tenido oportunidad de leer las Escrituras, pues nos recuerda, ¿verdad?, el hermoso e increíble, extraordinario milagro que el Señor hace abriendo el Mar Rojo, demostrando una vez más que está guiando a su pueblo y que lo está cuidando paso a paso. Sin embargo, aquí vemos que dice que el agua no se detuvo hasta que los sacerdotes pusieron los pies en el río. ¿Había algo que tuvieran los pies de los sacerdotes pues para que se pudiera lograr esto? Realmente no. Esto más bien nos muestra que Dios está esperando que demos el primer paso de fe antes de revelar su poder. En nuestra vida pasa exactamente lo mismo, amigas, hermanas. Hay situaciones en las que necesitamos avanzar confiando en que Dios abrirá el camino, incluso cuando las circunstancias pues parecen muy difíciles y lamentablemente nos pasa lo contrario, ¿no? Estamos esperando avanzar, pues cuando ya las cosas ya están calmadas, ¿no? Es que estoy esperando que esto se me arregle para ya poder ir a congregarme, estoy esperando que esto se me calme, esta situación se calme, esta situación llegue a su fin para ahora sí poder pasar a lo siguiente, ¿no? O poder seguir avanzando en mi vida cristiana o pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero aquí vemos cómo el Señor, y esto podemos ver muchísimos ejemplos a lo largo de todas las escrituras, que el Señor siempre va a querer, no lo necesita porque Él es todopoderoso, Él es supremo, pero Él quiere esa demostración de fe de nuestra parte. Entonces, la primera gran prueba militar en Canaán fue la batalla de Jericó. Dios no les pidió a los israelitas que atacaran con fuerza, sino que marcharan en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días y que el séptimo día pues tocaran las trompetas y gritaran. Y a lo mejor desde la perspectiva humana, ustedes si no han escuchado esta historia, pues podríamos decir, oye, esto está absurdo, esto está muy loco, como para qué van a dar vueltas, ¿verdad? Pero Dios le dio la victoria porque ellos obedecieron. Ellos no estuvieron diciendo, oye Señor, pero ¿para qué? ¿Y si servirá? ¿Qué caso tiene? Estamos cansados, tenemos sueño, tenemos hambre. No hubo excusa, no hubo ninguna, pues que estuvieran ellos, ¿verdad? Tal vez dudando acerca de lo que el Señor les había pedido. Ellos simplemente obedecieron y esto, pues a nosotras nos enseña que a veces Dios nos pide actuar de formas, pues que no vamos a comprender nosotras, están fuera de nuestra comprensión y no debemos de detenernos en cuestionar al Señor, en preguntar, oye, pero ¿para qué o cómo? ¿Por qué el Señor me manda por aquí si yo quiero ir por acá? Debemos simplemente obedecer con nuestro corazón lleno de fe. Fe en este Dios al que amamos, en este Dios al que sabemos que es el Señor, pues el Altísimo, el Soberano, y que conocemos que Él pues tiene al final de cuentas el poder para hacer todo, hasta lo imposible, el Señor lo hace posible. Entonces, puede que a lo mejor nos pida perdonar cuando nosotras creemos que la otra persona no lo merece, o a lo mejor nos pide confiar cuando todo parece incierto, o tal vez nos pide esperar cuando queremos apresurarnos. Ya nos urge hacer cierta cosa, pero el Señor va a detener nuestro camino porque Él quiere que aprendamos algo, ¿verdad? Todo tiene un propósito de parte del Señor. Entonces, si nosotras seguimos sus instrucciones, Él se va a encargar del resultado. No todo, pues obviamente en este libro vamos a ver que no todo fue éxito inmediato para Israel. En las batallas, por ejemplo, contra Jai, el pueblo sufrió una humillante derrota debido al pecado de un solo hombre llamado Acán, quien tomó objetos prohibidos del botín de Jericó. Esto lo vamos a leer más adelante en Josué 7, todo el capítulo trata de eso. Esto muestra que la desobediencia de una sola persona, como les decía, puede afectar a toda la comunidad. Muchas veces nosotras pensamos que nuestras acciones simplemente son para nosotras, ¿no? Es problema mío, yo sé lo que hago, etcétera. Pero realmente cuando nosotras nos equivocamos, cuando nosotras hacemos cosas que sabemos que no son agradables a Dios, pues vamos a afectar también no solamente nuestra propia vida espiritual, nuestra propia vida, pues en general, sino también a todos aquellos que nos rodean,
las que somos madres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, incluso puede ser que hasta a la iglesia, ¿no? A la congregación, a las personas que están a nuestro alrededor, también en nuestro ambiente de trabajo, probablemente, y en nuestras familias, pues ni se diga. Entonces, el pecado tiene consecuencias que pueden extenderse a todos aquellos que nos rodean y por eso es que el Señor nos advierte una y otra vez, pues que seamos mujeres prudentes, seamos mujeres sabias. La restauración solamente llega cuando el pecado es confesado y cuando lo corregimos, recordándonos que la verdadera bendición de Dios requiere caminar en santidad. Esto lo podemos leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense bien, queridas hermanas, amigas, que no dice nos va a limpiar solamente de aquello, ¿no? Que fue lo reciente, aquello que ahorita nada más de repente, aquello pequeño, ¿no? El pecadito un pedacito de aquello, dice que no, sino dice limpiarnos de toda maldad. Entonces, después, ya regresando a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, después de muchas batallas, Israel logró establecerse en la tierra y Josué procedió a repartir el territorio entre las tribus. Cada tribu recibió su herencia, pero pues también recibían responsabilidad de cuidarla y de permanecer sobre todo fieles a Dios. La promesa a Abraham se cumplió, tal como lo expresa en Josué 21:45, donde dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios siempre cumple lo que dice, pero nosotras debemos estar dispuestas a recibir y también a administrar sus bendiciones con fidelidad. Sobre todo aquí, pues pedirle al Señor siempre que nos dé sabiduría para ser buenas administradoras de lo que Él nos da. Hay veces que el Señor nos llena de bendiciones, pero nosotras al estar tan absorbidas por el mundo, por las rutinas, por otras cosas, podemos dejar de ver esas bendiciones, no las administramos bien y pues pueden llegar a perderse, ¿no? El tiempo entonces que Josué como líder estaba terminando y antes de la muerte de él mismo, pues reunió al pueblo para darles un último mensaje. Él les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos y les advierte sobre el peligro de alejarse de su voluntad. Como les decía, durante todo este libro realmente va a estar muy repetitiva esta situación que Josué cada rato les dice al pueblo, ¿no? Que no se alejen del Señor, que sean fieles, que sigan fortaleciendo su fe y que caminen con fe, pues hacia adelante, ¿no? Porque el Señor va a estar con ellos. Aquí entonces donde pronuncia es una de las declaraciones más memorables de la Biblia y muy conocida del libro de Josué, en donde dice: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es en Josué 24:15 y vemos cómo Josué sabía que cada persona debía tomar una decisión consciente de seguir a Dios o apartarse de él. Pasa lo mismo hoy, amiga, tú que nos estás escuchando, si todavía estás a lo mejor indecisa sobre entregar tu vida al Señor, pues te invitamos, te animamos a que lo hagas, a que no pierdas ni un solo día más para que puedas ir y entregarte completamente a Dios. Él está esperando con los brazos abiertos a que tú decidas, pues ahora sí que ser su hija, a que te decidas estar con Él y obedecerle, serle fiel, pero pues es una decisión que tiene que llegar desde nuestro corazón. Nada ni nadie nos puede obligar, nadie, nada ni nadie tampoco nos puede alejar de Dios. Simplemente es decisión de una misma. Y lo mismo le está diciendo Josué. Bueno, van a querer estar con los ídolos o van a querer estar con Dios, pero no pueden estar en medio, ¿verdad? O estás o no estás. Y él les dice: decídanse, escojan hoy a quién van a servir, y reitera que él va a servir junto con su casa al Señor. Entonces, recordemos que no basta con haber experimentado a Dios en el pasado, no basta con tal vez conocerlo, a lo mejor ya estuvimos un tiempo congregándonos a la iglesia y pues recordamos, digamos, con
alegría o gozo o con nostalgia, todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, pero no basta con eso, sino debemos nosotras renovarnos constantemente y reflejar en nuestras acciones diarias todo eso que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. La historia entonces de Josué nos recuerda que la fe y la obediencia pues van a ser claves para vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotras hoy en día. Entonces se podría decir que es un libro clave para entender nuestra vida cristiana. La tierra prometida estaba disponible para Israel, pero ellos tuvieron, como les decía, que luchar para tomarla. Del mismo modo, nosotras como creyentes tenemos acceso a las promesas de Dios, pero necesitamos perseverar, superar obstáculos y confiar en que Él está con nosotras en cada batalla. Enfrentemos desafíos que pueden parecer imposibles, es cierto, pasamos cosas muy difíciles, pero así como Dios derribó esos muros de Jericó y abrió el Jordán y pues permitió, ¿verdad?, tantas y tantas victorias del pueblo de Israel, así también Él sigue actuando en nuestras vidas hoy en día. Entonces, pues vemos cómo Dios no ha cambiado, Él sigue siendo fiel en su palabra, pero cada día debemos nosotras decidir si vamos a confiar en Él o no, si vamos a querer hacerlo por nuestras propias fuerzas o mejor le entregamos nuestras cargas a Él. Así como Josué desafió a Israel a elegir, pues también nosotras tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando en fe y obediencia o nos dejamos llevar por nuestras propias ideas? No se trata entonces solo de saber lo que Dios dice, sino de vivir conforme a ello. El libro de Josué pues nos va a enseñar que Dios pelea por nosotras y que la obediencia abre puertas y que el pecado también puede impedirnos avanzar. O sea, aquí están las dos caras de la moneda. Nos muestra también que la fidelidad de Dios es constante, pero que nosotras debemos esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Pues para recibir lo que Él ha preparado para nosotras. Si bien nosotras a lo mejor creemos en su palabra, nos da miedo a veces continuar o pensamos que no vamos a poder, este problema es demasiado grande, yo no puedo. Tenemos que quitarnos esa mentalidad, tenemos que quitarnos esas cargas, quitarnos como si fuera una mochila pesada que traemos un montón de cosas adentro. Hay que dejársela a Dios. Usted, Señor, entregarle esa mochila llena de cosas y que el Señor se está ofreciendo a cargarla por nosotras. Entonces, tenemos que permitirle a Dios que Él sea quien haga eso, que nos quite esa carga, que nos aligere nuestra caminar y que nos lleve de la mano, pero hay que dejarlo. Si vivimos confiando en Dios y pues siguiendo su palabra, podemos ver cumplidas sus promesas y experimentar su victoria en nuestra vida, tal como Israel tuvo que decidir a quién servir. Y cada día también debemos hacer las mismas elecciones siempre. Hoy elijo creer en Dios, hoy elijo confiar. Y dejamos afuera la ansiedad, el estrés, la angustia, la depresión, muchas otras cosas, pero es una elección que tenemos que hacernos todo el tiempo. Plantearnos en dónde queremos estar, si queremos vivir en gozo, en plenitud con el Señor, o queremos vivir pues atormentadas todo el tiempo por no soltar esas cargas. Dejemos todo eso, soltemos todo eso y permitamos que el Señor haga su obra. Y bueno, mis queridas amigas hermanas, ya para ir concluyendo, vamos ahora a leer algunos versículos importantes sobre este libro, versículos que son clave para que nosotras nos puedan como que quedar, ¿no? Muchas veces deseamos tener pues referencias bíblicas como más frescas, más en la mente, pero recordemos que para esto yo sí les animo siempre, yo soy este fan de estar escribiendo, la verdad es que nos ayuda a retener mucho mejor la información. Entonces yo les animo, mis queridas amigas, hermanas, que tengamos a la mano una libreta, una pluma, pues de preferencia destinada a todos estos estudios, que si Dios nos permite vamos a estar subiendo poco a poco pues muchos libros más. Nosotras, gracias a Dios, ya llevamos bastantitos libros. Al momento que estoy yo grabándoles esto, mis hermanas y yo comenzamos en Génesis y ahorita ya vamos por terminar segunda de Samuel. Entonces, la verdad es que sí ha sido de gran edificación, ha sido pues para mucho aprendizaje. Entonces, yo sí les animo a que agarramos una libretita y ahorita anotemos a lo mejor los versículos que vamos a estar leyendo y que vamos a explicar un poquito. El primero de ellos, pues es el más famoso, yo creo, de todo el libro de Josué, que es Josué 1:9.
en donde dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La reflexión de este versículo, mis queridas amigas, hermanas, es que Dios nos recuerda que el éxito en la vida no va a depender solo de nuestra capacidad humana, de lo inteligentes que seamos, de los capaces que seamos, sino más bien de confiar en su presencia y obedecer su voluntad. Este versículo nos anima a enfrentar nuestros desafíos con valentía, sabiendo que Dios siempre está con nosotras. El siguiente versículo, anótenlo, es Josué 3:5 y dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La reflexión es que antes de ver el poder de Dios, hermanitas, amigas, debemos prepararnos espiritualmente. La santificación implica apartarnos para Dios y confiar en su obra. Esto quiere decir que nos alejemos de todas aquellas cosas que nos van a distraer de obedecerle. Si estamos en algún pecado, si estamos en alguna actitud que sabemos que no es agradable a Dios, si a lo mejor tenemos alguna adicción, y ya no solamente hablamos de cosas, pues de sustancias, ¿no? Sino hoy en día hay muchas adicciones al azúcar, a la comida, al chismecito, a las redes sociales, a nuestra misma apariencia física, todas aquellas cosas que tal vez ya nos están distrayendo demasiado, están robando nuestro tiempo, pues tenemos nosotras que santificarnos, quitar todo aquello que nos estorbe si realmente nosotras queremos experimentar los milagros y las bendiciones de Dios. Entonces debemos de vivir en obediencia y consagrarnos a Él. Esto quiere decir dedicar tiempo, dedicar un buen tiempo, queridas hermanas, amigas, a orar, a tener esta conversación con Él, contarle nuestro día. Si tu querida amiga no sabes cómo orar, tienes alguna duda acerca de cómo poder hablar con el Señor, pues por ahí hay algunas prédicas en donde se ha tratado acerca de esto, y si no, con mucho gusto puedes escribirnos en los comentarios y te podemos mandar por ahí el videíto. Y también pues leer la palabra de Dios, que es como lo que estamos haciendo ahorita, escudriñar, es decir, estudiar a fondo las escrituras, no solamente una leidita rápida, sino entender realmente bien, como cuando estamos en la escuela y queremos entender X o Y materia, pues así, de la misma forma, sentarnos, dedicarnos un tiempo, pero principalmente actuar, vivir, ¿no? Vivir esa fe. Actuar de esa forma en la que el Señor quiere que nosotras estemos, alejarnos de todo aquello. ¿Hay alguna compañía que te esté haciendo alejarte de Dios? Pues retírala, ¿verdad? Invítala a la iglesia, ayúdale, háblale la palabra, pero si tú te sientes incómoda, tú sientes que es algo que no es agradable a Dios, tal vez en donde estás, en alguna reunión, tal vez, o algo que tú estés haciendo, pues simplemente hay que alejarnos. Eso se refiere esta consagración, esta santificación. El siguiente versículo es Josué capítulo 6, versículo 20. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. La victoria en Jericó no dependió de estrategias humanas, ni de su gran fortaleza, ni porque tuvieran una voz excepcional, sino más bien fue de obedecer a Dios en fe. A veces nosotras en nuestras batallas, que puede ser la que tú quieras, ponle aquí el nombre que tú estés pasando, parecen imposibles, pero cuando nosotras seguimos la dirección de Dios, Él abre caminos donde no los hay. Simplemente tenemos que confiar en Él. El siguiente pasaje bíblico es Josué 7:13 y dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El pecado, hermanas, amigas, nos debilita y nos impide avanzar, nos impide acercarnos a Dios. Es como si fuera una muralla que no nos deja estar del otro lado con Dios. Entonces nos va haciendo esta división, vaya, en la relación que tendríamos que tener con el Señor. Entonces, pues Dios a través de este pasaje bíblico nos llama a examinar nuestra vida,
a que nosotras reflexionemos qué estoy haciendo, qué cosa es aquella que me aleja de Dios y sobre todo que nos arrepintamos y restauremos esta relación que tenemos con Él para poder recibir sus bendiciones y para poder caminar en victoria. ¿A quién no le gustaría caminar en gozo? ¿A quién no le gustaría vivir una vida plena en el gozo que Cristo nos ofrece? Yo creo que a todas, simplemente, como les decía anteriormente, es una cuestión de decisión. El siguiente pasaje es Josué 21:45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esto lo leímos ya durante este estudio. Pero bueno, nos recuerda que Dios es fiel y que cumple lo que promete. Pero sobre todo recordemos que aunque nosotras enfrentemos el problema que sea, podemos confiar en que sus planes se van a cumplir en nuestra vida. A veces pensamos, no, el Señor ya se olvidó de mí, yo creo que a lo mejor a mí Dios no me quiere, a otras sí, pero a mí no, yo veo que las otras pues no sufren o prosperan. Hay veces que en nuestra humanidad nosotras pues podríamos tener esa perspectiva, sin embargo, debemos recordar que para empezar todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene sus sufrimientos y enfrenta sus propias batallas y no es lo mismo lo que va a vivir la otra persona que lo que vamos a vivir nosotras. Las pruebas que el Señor nos da a nosotras es por algo y es porque nos está preparando para algo en específico. Y vamos a poner un ejemplo muy práctico. No les vamos a poner el mismo examen profesional a un chef, a un arquitecto, a un ingeniero y a un médico. No podemos ponerle el mismo examen profesional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cada quien se dedica a cosas diferentes, porque su propósito es diferente. No lo vamos a poner a el ingeniero, al médico, al arquitecto, al abogado, a que su examen final sea un platillo gourmet, porque pues ellos no estudiaron eso. Ellos no están preparándose para eso. Su propósito dentro de su carrera no es ser chef. Entonces sería ilógico, sería irracional, sería absurdo que les diéramos la misma prueba a todos. Así es como pasa con nosotras. El Señor no nos va a poner las mismas pruebas a ti, a mí, a todas las demás. Cada quien luchamos nuestras propias pruebas y solamente nosotras y Dios sabemos lo que nos duele, las lágrimas que hemos derramado, sabemos lo que nos ha costado y sabemos lo que sentimos, solamente nosotras y el Señor. Entonces, pues, ¿quién está ahora sí en nuestros zapatos? La empatía puede servir para tratar de entender un poquito lo que las demás personas viven, sin embargo, jamás va a ser exactamente igual. Y solamente Dios es el único que puede ayudarnos, es el único que nos entiende, es el único que nos sostiene, es el único que nos va a dar fortaleza y que nos recuerda todos los días que Él está perfeccionando su obra en nosotras y que debemos de confiar. Lo único que tenemos que hacer es confiar. Es confiar como cuando un bebé confía en que el padre le va a llevar de la mano, ¿no? Un niño pequeño que apenas está empezando a caminar, confía en que el papá no lo va a soltar, el que él apenas está empezando a caminar, se tambalea todavía y el papá lo lleva de la mano y el bebé va. El bebé se avienta y el bebé empieza a caminar. Imagínense si nosotras fuéramos ese bebé, confiadas en que el Señor, a pesar de que estamos tambaleando, a pesar de que el terreno es tal vez difícil, piedras y demás, pues el Señor nos tiene sostenidas de su mano, bien fuerte. Entonces, de esa misma forma, mis queridas amigas, hermanas, debemos de confiar en que estamos caminando con Él y que se va a cumplir su voluntad en nuestra vida. Y el último versículo es Josué 24:15 y dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La reflexión de esto es que pues esta relación con Dios es una decisión diaria. Decidamos hoy y todos los días de nuestra vida creer en Dios y no solamente creer en Él, sino obedecerlo. Miren, queridas amigas, queridas hermanas, ¿qué vamos a perder? ¿Qué podemos perder siguiendo a Dios, obedeciéndole, amándole, creyendo en Él? No perdemos nada, pero sí podemos ganar mucho. Y en cambio, ¿qué podemos ganar y qué podemos perder si decidimos no hacerlo? Muchas personas tienen a veces este deseo de seguir a Dios, pero se sienten
tal vez que no saben cómo, que tal vez no saben si están en la religión correcta o les da miedo el que dirán, muchas otras cosas. Recordemos que nada de lo que nos rodea nos va a poder ayudar, ¿verdad? En el día, pues ya en el día del juicio final, ¿no? Y tampoco nos va a poder alejar de Dios. Si es que aunque todo el mundo quiera alejarte de Dios, tu relación con Dios es tuya nada más. Entonces es una decisión propia, es una decisión individual. No nos vamos a salvar en grupo ni tampoco nos vamos a condenar en grupo. Todo es individual, todo es de cada una de nosotras. Si hoy en tu corazón, querida amiga que estás escuchando esto, y tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, tienes ese deseo y en tu corazón dices, yo quiero seguirle, yo quiero servirle, acércate, acércate a alguna iglesia de Cristo en tu comunidad, háblale a alguien que tú conozcas, que sepas que está, y adelante, da ese paso, de verdad que es lo mejor que podemos hacer como mujeres. Nosotras queremos esa protección, deseamos esa protección de nuestro Padre Celestial. Algunas viven en soledad, algunas viven en tristeza, algunas viven en amargura, algunas viven con dolor, algunas tienen miedos y todo eso se nos puede quitar, querida amiga, hermana, todo eso se nos va a quitar si nosotras le entregamos nuestra vida a Cristo. Esto no significa que vamos a tener una vida color de rosa, con flores y pétalos por todas partes. No, no, y que nada nos va a fallar y que todo va a ser risas, ¿no? Y felicidad, claro que no. Pero la diferencia va a estar que pues vamos a sufrir como todo el resto del mundo, sin embargo, nosotras vamos a tener la confianza, vamos a vivir con esa paz que el Señor nos promete cuando atravesemos las dificultades, cuando tengamos una situación muy fuerte, una situación muy dolorosa, vivimos con esa esperanza que el Señor nos va a sostener, que el Señor nos va a recompensar también esa fidelidad y que cuando llegue nuestra hora vamos a vivir una vida eterna y que allá vamos a poder estar con los que han sido fieles también a Él, con nuestras familias. Qué hermoso, ¿no? Entonces, decidámoslo hoy. Aquellas que todavía no lo han decidido, de verdad, decídelo. Es lo mejor que tú puedes hacer por tu vida y sobre todo que tu vida va a cambiar radicalmente. No va a ser fácil, pero vas a estar llena del Señor, de ese amor que jamás experimentamos en el mundo hasta que entregamos nuestra vida a Él. Entonces, pues mis queridas amigas, hermanas, con esto concluimos este primer estudio de la introducción al libro, al precioso libro de Josué. En lo personal, a mí me encanta este libro, me encanta porque creo que nos ayuda muchísimo a comprender lo que el Señor quiere en nuestras vidas, lo que el Señor nos promete también y cómo el Señor actúa, cómo el Señor nos prepara para las batallas y cómo nos va a librar de aquellas batallas, pero recordando siempre la fidelidad y esa fe que tenemos que tener en Dios, dejárselo a Él. Él hace las cosas por un propósito y Él sabe lo que hace. Entonces, vivamos tranquilas con eso. Vamos a terminar dándole gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo juntas, Señor. Gracias a cada una de aquellas que están escuchando este video, Señor, a cada una de las que tienen en su corazón, Señor, el aprender más de ti, el conocerte más, el acercarse a ti, Señor. Rompe, Padre Santo, todo aquello que les impida, Señor, a aquellas que aún no han entregado su vida a Cristo. Ayúdale, Señor, guíalas y permite que cada paso las lleve más hacia ese momento en donde ellas puedan ser, Señor, bautizadas en el nombre tuyo y que, Padre amado, puedan cambiar sus vidas. Señor, bendice a cada una de nosotras, Señor, bendice a tu iglesia siempre en todos los lugares del mundo, amado Dios, y permítenos, Señor, continuar, Padre Santo, con tu obra todo el tiempo, amado Dios. Fortalécenos, prepáranos, Señor, y danos, Padre amado, esa paz y ese gozo que tú nos has prometido, Señor. Llena nuestros espíritus de esa sed de ti, amado Dios, y permite, Padre, que continuemos firmes en este camino. Te agradecemos, amado Padre, y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén.